¿Qué tal, queridos amigos? Sean bienvenidos a una emisión más de su programa Chat. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde nuestras casitas para la cabina de Cine Radio. Atrás de los controles está nuestro queridísimo amigo Oliver, a quien le mandamos un afectuoso saludo, y también a nuestro queridísimo amigo El Capi, que también hace posible este programa, y a todos los compañeros de comunicación que hacen posible que hoy estemos aquí con ustedes en sus casitas. Y hoy me siento muy contento de presentar y de que me acompañe mi gran amiga y compañera de Simisai, la psicóloga Nidia Borjón. Nidia, muchísimas gracias por estar aquí en Simichat. Hola amigo, no, al contrario, gracias a ti por haber aceptado estar aquí con nosotros y como te decía hace rato, por fin se nos hizo después de tanto haberlo platicado. Sí, mira, las mejores cosas suceden sin pensarlas, sin planearlas. Y vamos a estar hablando de un tema que nos causa escozor, ¿no? Vamos a hablar de amor. Quien tire la primera piedra, quien no esté con algún tema de amor alguna vez en su vida o en este momento, ¿no? Que incluso detrás de cada historia hay una historia de amor también. Mira, ¿qué te Y parece? de desamor. Sí, de amor y desamor. Si nos recuerdas los números de Simisae para que las personas o los siminautas que nos estén viendo se puedan contactar a través de nuestros medios de contacto. Claro que sí, amigo. Nosotros los estamos atendiendo todos los días, de lunes a domingo, incluyendo los días festivos, las 24 horas, y nos van a encontrar en el 800-911-3232 de manera directa. En todo momento hay un psicólogo, hay una psicóloga que está disponible y con el entusiasmo de poder atenderles, de poder brindarles la escucha y el seguimiento que ustedes requieran. Y también a través de nuestras redes sociales, estamos en Facebook como Centro Cine Salud Emocional, que si el marido o la esposa la está escuchando, los hijos no le dejan, pues escríbanos un mensajito o escríbanos un correíto a centrodiagnóstico@cimisai.com.mx. Es importante el MX porque luego lo olvidan y nos llega a nuestra bandeja de entrada, pero ahí abajo de la pantallita pues están apareciendo nuestros datos. Y pues bueno, ya lo adelantábamos, vamos a hablar de un tema que siempre está en boca de todos, que es el tema del amor, y esta vez estaremos hablando sobre los límites del amor, qué tan necesarios y qué tan importantes son, cuándo ser flexibles, cuándo poder modificarlos, cuándo ser muy rígidos, en fin, de eso estaremos hablando, Nidia. Y pues, ¿qué te parece si empezamos por definir primero qué es un límite, ¿no? Y a partir de ahí, pues empezamos a platicar un poquito sobre cómo llevarlos a este tema tan común en nuestra día a día. Sí, exactamente, como tú dices, un tema tan común que nos genera muchas emociones que nos gustan y a veces también nos generan emociones que nos desagradan. Entonces, por eso es importante hablar acerca de los límites precisamente, para qué nos van a servir, cuál es su función, qué necesitamos entender de ellos. Y como bien dices, empecemos por tal vez no definir, pero sí un poco saber a qué nos referimos cuando hablamos de ¿Okay? los límites. Si bien sabemos, dentro de todo nuestro macrosistema y nuestros microsistemas, estamos plagados de límites. ¿Por qué? Porque son necesarios para que podamos funcionar. ¿Y cómo no va a ser más necesario en algo tan complejo como es el amor? Entonces, dentro de este esquema de el amor, dentro de las relaciones intrapersonales o interpersonales, podríamos contextualizar al límite como este recurso al que tenemos derecho. Y si lo queremos poner como en un concepto, podríamos decir que es una regla, es una norma, es este recurso precisamente que nos ayuda a poder establecer relaciones interpersonales adaptativas, funcionales, en donde también tengo claro que el límite me va a servir para esto que decíamos y también para poner distancia, también para poner un alto, también para hacer este pedacito que a veces necesitamos de alto en el camino cuando sabemos que probablemente la relación no está funcionando como en un principio lo habíamos planteado. Entonces, de manera general, podríamos decir qué es esto, qué es el recurso al que tenemos derecho y lo podemos ver como una regla, como una norma dentro de mi concepto también del amor. Y fíjate, Nidia, estoy de acuerdo contigo, es un recurso al que tenemos derecho porque eso garantiza nuestra supervivencia y nuestra estabilidad. En disciplina positiva, no me voy a desviar del tema,
cuando hablamos de límites y reglas en infancia, separamos lo que es un límite de una norma de convivencia, ¿no? Un límite pensamos que es algo que va a garantizar en el niño su seguridad y su supervivencia. Entonces, los límites generalmente son inamovibles porque saltar esos límites pondrían en riesgo la estabilidad y la seguridad de un niño. Por otro lado, las normas de convivencia son estas normas en donde aprendemos cotidianamente a relacionarnos de manera adecuada con los demás. Es decir, si estoy en un restaurante, no te voy a permitir que te subas en una mesa. No pone en riesgo tu salud ni tu integridad. Sin embargo, es una norma que no puedes estar arriba. Sin embargo, puede ser flexible en algún momento si estamos en otro contexto, por decir algo, ¿no? Entonces yo partiría de ahí para pensar que los límites son algo que nos ayudan también a garantizar nuestra estabilidad, nuestra seguridad, en este caso tanto física como emocional, porque en ocasiones en el amor se rebasa, ¿no? Se transgrede lo físico y también lo emocional y sí se pone en riesgo nuestra estabilidad. Yo creo que Claro. partiendo de esta idea de que tengo que poner un límite cuando algo pone en riesgo mi integridad psíquica y física, entonces sí es necesario establecer ciertos límites en relaciones afectivas. Y eso es lo que te quería preguntar también. ¿Es necesario? O sea, ¿siempre en toda relación es necesario poner límites? ¿O en algunas no, por ejemplo? ¿O en otras sí, según cómo me lleve? Si ahorita, por ejemplo, tú lo acabas de dejar mucho más claro, donde dices, es que un límite, la función es que nos salvaguarda. Por supuesto que sí, nos va a salvaguardar como tú lo comentabas, no solo en la parte psíquica, en la parte emocional, también hasta en la parte económica. Entonces, por supuesto que los límites son Incluso hasta totalmente legal. importantes. Legal también. Entonces, los límites, por supuesto que son importantes, no solo importantes, se hacen necesarios. Con los pacientes usualmente comentamos que entre más cercano, entre más íntimo es el vínculo, más necesarios se vuelven los límites. ¿Por qué? Porque estoy exponiendo más situaciones mías que probablemente me pueden hacer vulnerable y por eso es necesario un límite que me ayude a garantizar, a salvaguardar, que también voy a estar en menor riesgo de que probablemente puedo estar cuando me desbordo, cuando digo, ay, no, va con todo, cero límites, que nos encanta esa idea también, pero que finalmente nos lleva a un resultado, a una consecuencia que no es la que siempre esperamos. Sí, de repente nos vamos a complejizar un poquito más el tema en nuestras carencias, en nuestros patrones de relación, en nuestros estilos de apego, que evidentemente nos van a llevar a que sigamos un estilo de relación en la edad adulta, no solamente nuestra pareja, sino con amigos, compañeros de trabajo, en fin, pero que es muchísimo más notorio en el tema de la pareja de repente en esta necesidad de conexión, de pertenecer, de no sentir el abandono, de ser querido, dejamos de establecer límites y sobrepasamos incluso nuestra integridad física, psicológica, emocional y hasta legal, porque hemos encontrado casos también en donde por amor se cometen cosas verdaderamente complicadas a nivel legal y se vuelve necesario entonces establecer un límite, pero a qué se deberá? Que no, de repente nos cuesta trabajo. Yo mencionaba un poquito el tema de los estilos de apego, las carencias emocionales. ¿A qué se deberá que de repente sabemos conscientemente que debemos de decir que no, pero emocionalmente nos cuesta un trabajo tremendo, ¿no? Y es que también me parece que tiene que ver con esto que te decía hace rato y que en esta posmodernidad está muy de moda, que es, bueno, no, hay que ir con todo o hay que amarnos sin límites o estas cosas que pareciera que le ponen más aventura a lo tal vez cotidiano, aburrido, romantizado que se ha hecho el concepto del amor. Entonces pensamos que la solución es no ponerle límites, no tener límites y no, ese es como irnos al otro extremo, ¿no? ¿Por qué? Porque bien lo mencionabas hace ratito, por no ser congruentes o por no tener muy claros o no tener en cuenta que este recurso
precisamente es nuestro, tenemos derecho a él, es un derecho asertivo que necesitamos empezar a ejercer, a ser responsables de esto. Entonces, no ponemos límites, no sabemos cuál es nuestra capacidad, no sabemos hasta dónde marcar ciertos parámetros, por ejemplo, y eso empieza, como lo comentaste hace rato, a nivel intrapersonal, porque podemos hablarlo desde esto que comentabas, desde los estilos de apego que generamos. Sí, claro que sí. También hablemos de esta manera en la que socioculturalmente también nos influencian para no poner límites en el amor, ¿no? Precisamente las películas, ¿no? Que nos enseñan que no, pues que no hay límites, hay que dar el amor con todo, las mismas canciones también nos están enseñando esto. Entonces, si nosotros venimos con un estilo de apego, por ejemplo, en donde crezco sabiendo que los demás pueden transgredirme, sabiendo que los demás pueden disponer de mí, estar siempre disponible a los demás y donde yo no soy capaz de decir un no, de poner un alto. Y si en el contexto me refuerza todo esto también, entonces pues por supuesto que va a ser muy difícil que yo sea consciente o que yo tenga claro que es mi derecho decir no. Algo tan sencillo, ¿no? Que usualmente dialogamos, que usualmente decimos y que a la mayoría se nos hace muy difícil el poder decir no. ¿Por qué? Por como también lo comentaste hace rato, por estas historias que tenemos de no, y si me rechaza, y si me quedo sola, ¿qué tal si le digo que no y entonces ya no me va a querer o se busca otra pareja, sí, porque lo provoqué, porque yo no accedí a esto. Uh-huh. Entonces, se vuelve un tema muy complejo. Podríamos pensar que, ay, es que decir no es súper sencillo, pero si vamos viendo toda la connotación que tiene alrededor, todo el contexto que está alrededor de crear esta estructura en donde yo me pueda validar, en donde yo me sienta capaz, consciente, con el derecho de poder decir no y de saber que esto que tú me estás pidiendo en nuestra relación amorosa me va a dañar o me está lastimando y que tengo, les repito, el genuino derecho a decir no, basta, o a decir no, ya no le entro, o ya no sigo, ya no juego, dame un momento, entonces lo invalidamos totalmente. Y es un Sí, riesgo también. totalmente de acuerdo, son diferentes factores, es un cóctel enorme de situaciones que te pueden llevar a la imposibilidad de poner límites, lo sociocultural, el imaginario acerca del amor, los apegos, el miedo, en fin, ¿no? Que ante eso hay que trabajarlo de manera personal, como lo comentas, es muy sencillo poder decir, pues di que no, pon límites, ¿no? Incluso lo escuchamos de manera muy consistente en las asesorías o en las terapias, incluso nosotros como psicólogos lo mencionamos, ¿no? Tienes que poner límites en la relación. Y el usuario, Claro, el consultante te dice, claro, lo sé totalmente, pero ¿cómo le hago, no? ¿Qué tengo claro. que hacer para perder el miedo a decir que no y que eso no me haga sentir tan amenazado, tan amenazada que la relación pueda terminar, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si, regresando del corte, pues hablamos justo de esto, de en qué momento se van perdiendo los límites y bueno, también cómo empezar nuevamente a establecerlos cuando ya están rebasando también? Entonces, queridos seminautas, no se despeguen, ya volvemos. Bien, amigos, pues estamos de regreso. Seguimos conversando con la psicóloga Nidia Borjón. Ambos somos psicólogos del Centro CIMI de Salud Emocional, donde brindamos orientación y apoyo psicológico las 24 horas todo el año. Así que, como siempre lo he mencionado, no hay pretexto para no cambiar, no para hacer
algo para hacer una diferencia en nuestra vida. Ahí abajito están apareciendo nuestros números y nuestros medios de contacto. Vamos a mandar rápidamente saludos a Amy Torres, que nos dice de lo mejor, Ana La Sandoval, excelente tema, Berenice, a Alex, a Rosa, a Adriana, a Sara, a Adolfo Borjón, supongo que es tu hermano, que te manda excelente tema, a Clau Vázquez, gracias por compartir, gracias a ti por vernos, a Lucy, a José, a Diana, gracias Diana por vernos, saludos, a Mariana, Magali, a Saúl, que nos pregunta cómo favorece el no poner límites a que la relación se vuelva tóxica. Ángel, que lo está viendo, gracias hermano por vernos. Sara, quien nos manda saludos, y nuevamente Saúl nos pregunta, entonces tener una idea romántica basada en lo aprendido de la sociedad puede estar causando problemas. ¿Le quisiera responder algo o lo dejamos al final? ¿Cómo ves? Si quieres, vamos respondiendo de una vez para no perderlas, ¿te parece? Excelente. Entonces, ¿sí? ¿Qué le podemos comentar a Sol cuando nos pregunta esto de cómo el no poner límites fomenta en que la relación se vuelva tóxica? Que hablando de esta palabrita tóxica se ha muy normalizado, ¿no? Yo veo a los chicos, a los adolescentes que incluso les gusta, ¿no? El que su pareja sea un poco tóxica o mucho tóxica, ¿no? Entonces se pierden esos límites justamente. Pero bueno, ¿qué le podríamos decir a Saúl? Y es lo que decíamos hace rato en el primer bloque, precisamente que en esta actualidad, en esta realidad, parece que exactamente que está súper reforzado el que mi novia sea tóxica, el que mi novio sea tóxico, ¿no? Y entonces hasta, como bien lo dices, lo normalizamos, lo naturalizamos tanto que, no sé, podemos decir, es que Luis es muy celoso y es que Luis te controla y Luis no te permite salir y tú dices, sí, es que es bien tóxico mi güero y por eso lo quiero tanto, ¿no? Y es una manera de demostrarme su amor. Y entonces, claro que sí, había estas conductas que no son nuevas, pero que ahora también son socialmente bastante aprobadas y reforzadas también. Entonces, yo he escuchado a chicas que dicen o que leen algo, ¿no? Donde dice, señales de que te estás convirtiendo en una novia tóxica y hasta dicen, sí, claro, sí soy. Entonces, por supuesto por supuesto que esto nos lleva en detrimento de las relaciones, porque seamos honestos, creo que la mayoría cuando vamos a tomar la decisión de estar en una relación de noviazgo, de pareja, de como nosotros lo queramos llamar, no vamos con el objetivo de decir vamos a pasarla mal o con el objetivo de tener experiencias desagradables, experiencias de dolores, experiencias de satisfacción, donde diga, sí, me voy a buscar a Nidia porque se ve que es bien tóxica y entonces quiero vivir una relación así con ella. No, 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 claro que no. Lo que buscamos es generar otro tipo de relaciones, pero con esto que estamos naturalizando y que estamos viendo que está bien, que está probado, que está validado, entonces los vamos identificando, pero los hacemos parte de nuestro día a día y los vamos dejando, ¿no? Y al rato, por supuesto que los límites son bien finitos, muy delicados, y si volvemos a lo que comentábamos, si no está este reforzador, esta validación por parte nuestro, de nuestro contexto, donde nos diga, oye, no, es que sí pone un límite, tú dices, bueno, no importa, y entonces esto no límites, esta falta de límites hace que estas conductas de violencia en todo sentido puedan irse perpetuando, se puedan ir expandiendo y puedan también ir incrementando en intensidad. Entonces, sí es un factor de riesgo. Totalmente de acuerdo. Pero entonces, ¿se vale ser flexibles en los límites, Nidia? ¿O los límites tienen que ser rígidos en ese sentido? Porque, pues bueno, en esta idea de normalizar, ¿no? El ser tóxico, ciertas conductas de violencia o de celos, o incluso dejar pasar por alto estas señales de alarma, o lo que ahora llamamos como banderas rojas, ¿no? O que luego son hasta con sirenas, ¿no? Y con llamadas de atención enormes. ¿Se vale? ¿Se podría ser flexible o definitivamente los límites es algo que se deben de mantener con total firmeza? Tú lo dijiste muy, muy clarito en el primer bloque y me encantó, porque dices, oye, es que un límite te resguarda, y es cierto.
Si me lo preguntas de manera profesional, yo podría pensar que todos estos límites que te llevan a salvaguardar tu integridad en todo el sentido de la palabra, en todos tus ámbitos del ser, estos límites no tienen por qué, no tendrían por qué flexibilizarse, perdón. Porque si yo veo que tú con estos actos y que son constantes y que cada vez están más presentes. Por ejemplo, esto que ahora es muy común, ¿no? Que si tú eres mi novio, yo te doy el acceso a todas mis redes sociales o a todas mis cuentas y ahora hasta la contraseña de mi tarjeta, de mi banca móvil la tienes, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es amor y si no lo haces, me estás escondiendo algo o no quieres compartir lo que tienes conmigo y entonces vamos a tener problemas, ¿no? Entonces, si esto yo me doy cuenta dentro de mis límites conscientes, de mi relación intrapersonal, la que genero conmigo misma, y me doy cuenta que no me late o tengo tantitito ahí, como decimos, ese gusanito que me dice, no va por ahí, entonces creo que hay que hacerle muchísimo caso a eso, pero nos falla donde decimos, ay no, pues es que no, él es así, o no, se va a ir con otra, o ay no, qué anticuada soy, qué aburrida. Ahí es donde sí considero que valdría la pena volver a repensar si es necesario flexibilizar ese límite, porque si veo que está atentando contra mi integridad, de verdad considero que no vale la pena ponernos en ningún tipo de riesgos, porque si no vamos a tener estos desenlaces que la mayoría conocemos. ¿A cuántos no nos han dejado o con el corazón destrozado o en bancarrota o en problemas legales porque fui a Val cuando lo amaba y le saqué la tarjeta de crédito y Aquel entonces Uber, ahora debe, sí, debe la pantalla, los neumáticos, bla, 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 ¿no? Entonces, esto que tú preguntas es bastante valioso porque efectivamente creo que eso es mucho de lo que nos falta, el poder repensar cuáles son los límites, ser congruente yo con mis límites y saber que hay algunos que posiblemente podamos flexibilizar, pero hay otros que no, porque al flexibilizarlos estoy atentando contra mí misma. claro. Yo estoy de acuerdo contigo. Lumarinov, un filósofo, dice que tenemos un sabio interno, pero generalmente no lo escuchamos, ¿no? Pero cuando esa vocecita nos dice que no es ahí, tenemos que hacerle un poco de caso, o mucho caso. Pero bueno, el por qué no lo hacemos implica un trabajo personal fuerte, que habla de una emoción de fondo que no es tan sencillo trabajar, como cuando lo decimos de manera externa, el no poner estos límites. Yo pensaría, Nidia, ciertamente que partiendo de la idea de que un límite resguarda tu integridad, no deberían de ser flexibles, porque en ese momento te estás transgrediendo a ti. Creo que es importante mencionar que el límite lo ponemos nosotros, y eso es hacia uno mismo, no hacia los demás. Hacia los demás, como te digo, se vuelven acuerdos o normas de convivencia. Por ejemplo, ahorita nos pregunta, ¿cómo poner límites a alguien que no trabaja y no quiere trabajar? Bueno, pues eso es un tema del que no quiere trabajar, ¿no? Si a ti eso te afecta, el que tiene que poner límites eres tú, porque lo más probable es que tú estés buscando poner un límite, pero para que él trabaje o para que el otro trabaje, buscando o esperando Claro. un cambio del otro. Los límites los ponemos nosotros. Vuelvo al tema de los niños. No le vas a llegar a un acuerdo con el niño cuando está jugando en medio de la avenida y viene un coche a gran velocidad. O sea, vas y pones lo jalas, pones el límite tal cual, ¿no? La norma, Salvaguardas el riesgo en ese momento, claro, claro. sí implica un acuerdo, sí implica el hablarlo, sí implica un proceso incluso de aprendizaje, ¿no? Yo creo que los límites tienen también que ver con nuestro esquema de valores, ¿no? Y como valores, bueno, pues cada quien podrá tener los suyos. Generalmente yo les digo, haz una lista, no tan amplia, porque podemos hablar de muchísimos valores, pero valores básicos, unos 3 o unos 5, y pregúntate si esos valores no están siendo transgredidos en la relación, porque si tú eres capaz de traicionarte a ti mismo y traicionar a tus propios valores, no dudes que alguien más los traicione, ¿no? Y luego me preguntan, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué es así? Porque antes te traicionaste. ¿Por qué me engaña? Porque antes me engañé. ¿Por qué me traicionó? Porque antes me traicioné, ¿no? Porque estamos viendo conductas en el otro que sabemos que nos están impactando a nivel emocional y tal vez por ese miedo, por el abandono,
por las ideas del amor romántico, por el que dirán, en fin, por muchas otras cosas, no estamos poniendo ese alto. Yo pensaría que el límite no es flexible. Lo que convivimos sí, ¿no? Se podría hablar y también de acuerdo a tu esquema de valores y el esquema de valores de cada quien. Por eso yo decía que el límite puede ser flexible siempre y cuando no deje de cuidar o de salvaguardar la integridad del ser en todo sentido, porque finalmente somos seres humanos que estamos en procesos dinámicos en todo sentido y efectivamente si los límites los estamos sustentando en nuestra escala de valores, nuestros valores también son movibles. Entonces, por eso yo sí considero que pueden ser flexibles, pero ojo, no en este sentido en donde precisamente lo que busca un límite es salvaguardar mi integridad en todo momento y en en todos sus ámbitos, ¿no? Por ejemplo, esto que decías, que están sustentados en nuestros valores, por supuesto, insisto, el ser humano es dinámico, entonces también se habla desde la axiología que los valores también se flexibilizan, entonces hacemos adecuaciones en cierto momento, pero siempre y cuando sea esta toma de conciencia de valores desde tu validación, desde esta relación intrapersonal que estás generando con cuidado, con conciencia, con respeto, con responsabilidad también porque esto de decir, ay, sí, pues nada más le voy a hacer una vez, le voy a prestar la tarjeta de crédito o voy a hacer aval solo una vez, aunque sea mi límite, a ver qué pasa, ¿no? Esto no está siendo congruente conmigo, no está siendo congruente con mi escala de valores que tal vez dentro de ella está la responsabilidad, no estoy siendo responsable con eso. Uh-huh. Que eso también es súper importante, me parece también sencillo de decir, pero complejo de ejecutar en la práctica, ¿no? El tema de la responsabilidad, generalmente tendemos a señalar, a culpar, a mirar al otro y no asumimos lo que estamos permitiendo dentro de una relación. Recuerdo mucho, bueno, no una paciente, debe ser una usuaria, pero más bien recuerda a varios que cuando les preguntas, bueno, ¿y cómo te puedo ayudar con esto? ¿Qué quieres trabajar? Pues para eso le hablo, para que usted me diga qué debo de hacer, qué tengo que hacer, ¿no? Y hasta llegan a molestarse cuando les indicamos que esto es un proceso en el cual vamos construyendo soluciones, pero en la medida que el otro, el consultante, vaya también haciendo cambios y ejecutando, cuesta mucho Claro. trabajo responsabilizarse. Y lo vemos muy frecuentemente cuando hablan pidiendo ayuda para la pareja, para el otro, ¿no? Bueno, vamos a trabajar contigo. No, no, es que buscaba para él, ¿no? Pero no quiere llamar. No le puede llamar usted, ¿no? Por ejemplo. Uh-huh. Es que vuelvo a lo mismo, ese límite lo ponemos nosotros, confundimos que el límite es hacer algo para obligar al otro a cambiar. A Y que eso, sea pues, como yo necesito, quiero, deseo que sea. y ese no es un límite, ¿no? Ese más bien es como un mandato, o querer que el otro cambie solo por el hecho de que yo quiero que sea como imaginé. Y a veces estamos más enamorados de la persona que está en nuestra imaginación que del que tenemos enfrente. Pero bueno, ¿qué te parece si vamos otra vez a un corte? Ya nos llegaron también algunos comentarios. Y ustedes sigan mandando todas sus preguntas y aprovechen a Nidia, que ella es la experta en responder este tipo de temas. Ya volvemos, no se despeguen. Bien, amigos, pues ya estamos de regreso. Seguimos hablando sobre los límites del amor. Seguimos platicando con la psicóloga Nidia, ambos del Centro Simio de Salud Emocional. Allá abajito están apareciendo todos nuestros datos de contacto. Fíjate que Marilú Zúñiga nos dice saludos y bendiciones desde Mexicali, Baja California.
Y sí, el miedo te limita a ponerlos. Y tienes toda y absolutamente la razón. Detrás de todo comportamiento existe una emoción que, como títere, está ahí llevando nuestras conductas y nuestras acciones, incluso también nuestros propios pensamientos, ¿no? Y lo que trabajamos justamente en la terapia es esa, ¿no? Sobre la emoción que sostiene cierta conducta o cierto comportamiento que está siendo ya poco funcional en la relación de pareja, ¿no? Hablamos de un miedo posiblemente al abandono, a la soledad, Rechazo. al rechazo, a la traición, y que justamente proviene, bueno, desde mi postura, porque existirán otras y todas son muy válidas, desde nuestros estilos de crianza y de nuestros estilos de apego. Y yo me he dado cuenta, insisto, desde mi postura, porque también somos autorreferenciales y de repente vemos lo que nuestro cerebro conoce y entonces el ojo lo identifica, que calza pie juntillas. Exploramos un poquito sobre la historia familiar de nuestros consultantes y bueno, pues nos damos cuenta de apegos evitativos, ansiosos, desorganizados, abandono y demás, ¿no? Y entonces pues así por más que juramos y perjuramos que no vamos a repetir esa misma historia, ese mismo patrón, bueno, pues finalmente es con lo que nos familiarizamos y es finalmente con lo que nos apegamos. Algo muy, muy, muy característico, por ejemplo, es en las relaciones con personas alcohólicas, ¿no? Cuando un padre o una mamá alcohólica, decimos nunca me va a encontrar a uno y terminamos cayendo con alguno, ¿no? Entonces, Nidia, te quisiera preguntar en ese sentido, la codependencia o la dependencia emocional, cuando se vuelve patológica, porque toda relación tiene un componente de dependencia, eso es evidente, también se alimenta de esta falta de límites. Es un caldo de cultivo, ¿no? Es algo que generalmente propicia precisamente que estas relaciones o estas personas que no somos capaces de establecer límites, de poner límites, de ser congruentes, de siquiera saber que tenemos derecho a los límites, estamos ahí en las relaciones de codependencia. Sí, 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 claro. Como bien dices, ¿no? El estilo de apego que traemos, estos aprendizajes primarios que también tenemos y que finalmente hemos ido reforzando a lo largo de los años y en todos y cada uno de los contextos en los que nos hemos desarrollado, claro que le abonan a que no podamos establecer estos límites y entonces el estar en una relación de codependencia es uno de los escenarios posibles en donde podemos estar, en donde podemos caer. Sí. Oye, fíjate, nos dice Álida más que una pregunta. Hace poco leí sobre la asertividad y mencionaba la lectura de algunos derechos universales que podemos y debemos ejercer como el estar en desacuerdo y decir no en ciertas ocasiones y no por llevar la contra, sino por no ir en contra de los propios valores o sentimientos incómodos. Y aunque eso moleste al otro también, porque yo creo, no sé si estás de acuerdo conmigo, Nidia, que de repente el enojo excesivo, la molestia excesiva, también se puede convertir en una forma de manipulación, ¿no? Y de repente una parte, bueno, la otra parte de la pareja dice, es que ya no quiero decirle nada porque no se enoje. O dejo de vestirme como quiero para que no se enoje. O ya mejor no le digo nada para que no se moleste, ¿no? Y finalmente el otro sigue molestando porque encontró en la molestia justo la clave para que entonces no le digan nada. Sí, 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 exactamente. Y así como dice también Alida el comentario que acabas de leer y lo que decías en el primer bloque, parece ser que poner límites es bien sencillo porque la gente dice, ay, pues dile que no, ay, no aceptes y ya, no vayas y ya, o ya déjalo y listo, o ya aléjate de ella y es sencillo, lo puedes hacer, pero no, la realidad es que no, la realidad es que nos cuesta mucho de verdad establecer límites porque ontológicamente la primera relación que establecemos con los límites es de manera intrapersonal también. Entonces, si yo no tengo un límite con mi persona, va a ser muy difícil que al llevar una relación interpersonal yo pueda establecer límites cuando no he aprendido a hacerlo, cuando no sé hacerlo, cuando no tengo conciencia de eso. Y entonces es cierto en este comentario que así como hay derechos universales reproductivos, sexuales, derechos universales en todo sentido,
humanos, por ejemplo, también hay derechos universales asertivos. Y cuando precisamente empezamos a trabajar con límites, no es decir, sí, bueno, pues ahora te vas a ir y de tarea te vas a llevar, decirle que no a 5 personas. No, porque no lo vamos a poder hacer realmente como un aprendizaje significativo y que me va a ser funcional y adaptativo para mis experiencias a partir de ese momento. Tal vez lo voy a hacer solo por replicar la tarea o me voy a sentir obligada a hacer eso cuando no tengo toda la estructura para llevarlo a cabo. Entonces, antes de empezar a trabajar los límites realmente, empezamos con a trabajar situaciones más sencillas o que podemos hacerlas menos complejas, por decirlo de alguna manera, y segmentarlas. Y uno de ellos precisamente es trabajar con los derechos asertivos. Derecho asertivo, recuerdo uno que es muy complejo, que es tienes el derecho a decir no sin justificarte, ¿no? Porque tal vez luego decimos, oye, Luis, préstame dinero, ¿no? Y tú simplemente me puedes decir no, porque es tu derecho asertivo, porque es tu límite también en corresponsabilidad con tus valores. Pero no, a veces nos vemos como que, ¿cómo decirlo?, obligados o forzados o comprometidos a dar una explicación, ¿no? No, amiga, es que no puedo porque ya lo tengo para este gasto o ya lo presté o bla, 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 ¿no? Entonces, uno de los derechos, les repito, asertivos con los que comenzamos a trabajar precisamente para el desarrollo de esta habilidad de aprender a poner límites y ser congruentes con ellos es trabajar primeramente con los derechos asertivos a los cuales todos los seres humanos tenemos acceso. Y que sabes que creo que de manera más psíquica, más psicológica, más emocional, tiene que ver también con la manera en que nosotros nos respetaron, ¿no? O fuimos respetados también, ¿no? Lo decías ahorita de una manera muy puntual. La primera diferenciación que hace un niño es con su propia madre, cuando entiende que es alguien diferente a él, al otro, y entonces empieza a construir su propia lógica interna, su percepción del mundo, empieza a percibir, a sentir y a partir de ahí tomar decisiones a partir de el lugar que los otros le hacen sentir que tiene dentro de la familia y dentro del mundo, bueno, en el mundo en general y de las relaciones. Y, ojo, por eso hacía esta diferenciación, ¿no? Cuando un niño finalmente dice, no, quiero, si es un límite, es firme. Cuando es una norma de convivencia, se dialoga y se desarrolla, se va aprendiendo. Es un aprendizaje, es como un gimnasio. No por un día que vayas ya te vas a poner así súper fuerte, ¿no? Necesitas hacerlo con tiempo, eso se va desarrollando. Cuando de repente es el no, el regaño, el castigo, de manera consistente, no por una vez ya, porque luego dicen también como papás que ya no nos puede decir nada porque los hijos los trauman, no es cierto, ¿no? Pero eso es cuando es repetitivo, consistente y de una manera muy agresiva y muy violenta, de repente también dejamos de percibir ese respeto del otro. Y entonces cuando buscamos que nos respeten no sabemos cómo, porque ni siquiera creo que no sabemos que lo merecemos y que tenemos derecho a ser respetados porque nunca lo hemos sido, ¿no? Claro, y por eso también en el trabajo de construcción y congruencia con los límites trabajamos también otro aspecto muy valioso e importante que es la validación. Esto que acabas de decir, no tenemos noción siquiera que tengo derecho a ser respetado y que aunque diga que no, puedo ser rechazado, puedo ser amado, pero finalmente es mi derecho a elegir y a respetar mi no. Sí, exacto. Totalmente. Recuerdo también un caso en donde justo mencionas que yo viví tantas situaciones en mi infancia que siento que nadie me va a querer por ser quien soy, sino por lo que hago y me esfuerzo de los demás. Entonces era alguien súper desbordado y que daba y daba y daba y daba y daba. Y él mismo se autoexigía, ¿no? Ni siquiera el que el otro pidiera. Pero como para él existía siempre este persistente miedo, pues seguía dando y exigiéndose cada vez más, ¿no? Oye, nos pregunta Mariluz Zúñiga Jaro. Yo tengo una pregunta. ¿Puedo lograr volver a mi esencia? ¿Qué le podrías decir? ¿Puedo lograr qué? Perdón, no escuché bien. Volver a mi esencia. Ay, no entiendo la pregunta. ¿Volver a mi esencia? Tal vez dentro de lo que Yo estamos creo hablando que con se los puede, se límites puede referir a ser quien era, ¿no? Tal vez o que después de dejó una de ser por relación, complacer a los demás, algo así. posiblemente.
Yo pienso Ok. que podrías incluso no solo regresar, sino mejorar tu esencia. Si después, Reconstruir la esencia, claro, claro. y mejorada, porque después de Sí, una situación de violencia, pues siempre hay dos caminos, ¿no? El de la victimización o el de la dignidad, desde mi punto de vista, ¿no? el de la Y responsabilidad, claro. sí, claro, o sea, vivir, trascender un duelo y una relación de manera digna es siendo responsable y a partir de ahí reconstruir tu esencia de mejor manera y no permitir nunca más que vuelva a pasar, ¿no? Porque a lo mejor te restableces o solo sustituyes, que es algo muy común, ¿no? Llega alguien más que también te habla bonito, te enganchas en la necesidad de sentirte bien, no filtras, nuevamente no pones límites y se vuelve a caer, ¿no? Y en Vamos donde con las... quedó toda esta experiencia dolorosa del pasado que nos puede servir para mejorar este presente también. Sí, totalmente. Luis Beltrán dice, hola, buenas tardes. Pregunta, ¿el poner límites en la relación puede ocasionar problemas o deterioro en la relación? Más bien, yo considero que es lo opuesto. Cuando no tenemos límites, hace rato decías tú, ¿no? De este desborde, es exactamente desbordarnos en todo sentido. No poner límites es desbordar un recurso que soy yo y acabármelo en un corto tiempo, en un periodo de tiempo, muy, muy corto. Entonces, si estar en una relación de pareja, en una relación de amor, en donde posiblemente el pronóstico sería que durara esto, probablemente donde no hay límites, el pronóstico va a ser esto, porque todos tus recursos los vas a desbordar, los vas a dar, los vas a agotar en un momento muy, muy, muy pequeñito, con una intensidad exacerbada, desbordada, y entonces se va a convertir en una relación no sustentable para nadie, porque esto va a terminar siendo agotador para ti en todo sentido. También Claro. necesitamos que la relación sea en tres sentidos, de mí conmigo, de mí para el otro y del otro también para mí. Y entonces cuando no tengo límites, solo estoy de mí para el otro. No tengo este mí para conmigo mismo ni del otro para conmigo. Entonces eso se vuelve insostenible. Ahora, recuerden una máxima de la terapia breve, que es la solución se vuelve el problema. Cuando en una relación tienes que estar poniendo límites y límites y límites y límites y límites y el otro se enoja, no es el límite el problema, ya es la relación, ¿no? Si tienes Claro. esta necesidad constante de estar poniendo límites, bueno, ya es un foco rojo, ¿no? Y si eso está ocasionando problemas, entonces, nuevamente, la situación en donde pues ya no te pueden poner límites. Y como lo estamos mencionando, el límite no es para que cambie el otro, es para que yo deje de sufrir una situación que me está ocasionando ya un malestar emocional y si ese límite no se me respeta, bueno, habrá que reconsiderar las cosas. Que es complejo porque también habrá que ver la particularidad de cada relación y de la interacción, ¿no? Estamos hablando obviamente en términos generales, pero como dirían nuestros amigos del BTC, pues cada caso es su mejor explicación y entonces, pues lo ideal es que nos llamen. Oye, rápidamente, esta pregunta también es interesante. ¿Cómo trabajar con esta situación? Lo comprendo perfectamente, pero cuando le das la mano y te toman el pie, es muy complicado. ¿Qué le podríamos decir a Erika Cervantes, Ujú. que nos hace esta pregunta? Justo lo acabas de mencionar, ¿no? Y vamos a poner un ejemplo como muy sencillo. Si yo te presto dinero, Luis, ¿no? Y me dices, te lo voy a pagar el lunes, ¿no? Y se llega me lo vas a pagar el miércoles 31 de agosto. Y se llega el 31 de agosto y no me lo pagas, y está bien. Y de repente tú vas y me vuelves a pedir dinero, ¿no? El viernes próximo. Y yo te lo presto y te digo que sí, que está bien. Y me dices, ahora sí te lo voy a pagar y te voy a pagar junto el que te quedé a deber el miércoles y este del viernes te lo pago ahora sí el próximo viernes. Y no me lo pagas. Contrario a eso, me vuelves a pedir dinero y yo accedo a prestarte el dinero. Entonces, ahí no es un problema el que tú vengas y me pidas dinero, ¿no? Hay un problema es la manera en la que yo estoy afrontando esta situación que ya conozco, que estoy dejando que persista, que continúe y que se siga exacerbando y que se haga más complicada, más Claro. compleja, ¿no? Y al rato me voy a enojar contigo y a lo mejor te voy a tener rabia y voy a decir, es que tú, es que eres tú, y entonces dejamos de tomar parte de la responsabilidad que me toca Entonces, y me voy enojando. podríamos decirle a Erika que el punto no es que te agarren el pie,
sino seguirlo dejando, ¿no? O seguirlo Claro, poniendo. Digo, la también primera de vez que, no te das cuenta, ¿no? Pero claro. muchas veces, ¿no? Oye, Sí, rápidamente, claro, pero si tú dices, me tomaron, doy la mano, se toman el pie, pues creo que no es una sola ocasión. Ahí hay que observar también qué estamos contribuyendo, o cuál es mi responsabilidad, en dónde no está funcionando la manera en la que yo pongo estos saltos, en los que marco las distancias, en donde asertivamente digo, no, gracias. sí, porque volvemos al punto, el límite lo pongo yo para salvaguardarme a mí, no para cambiar al otro, ¿no? A veces queremos Claro, poner límites para esperar que el otro sea diferente y ahí es en donde nos equivocamos. Y bueno, tú me vas a finalmente, seguir pidiendo dinero. Si yo no pongo el sí, límite, no te voy a cambiar a ti. Tú me vas a seguir pidiendo dinero porque lo obtienes, no pierdes nada. Lo que por puedes eso te perder es que digo, te diga que no, ¿no? Entonces, pero es conmigo la congruencia, ahí exactamente. hay que analizar, ¿no? Ciertamente el circuito de relación, ¿no? En la medida que permito que me agarren el pie, en la medida que me lo van a seguir tomando, ¿no? Bueno, ahí cada particularidad, ¿no? Y finalmente, Adolfo, tenemos un minutito, Nidia, y si no pongo ningún límite, entonces sería feliz para una relación. Es que esto es como tú les dices a estos, a esta generación, ¿no? Millennial, la generación Mazapán, donde es todo el desborde y volvemos a lo mismo. No, no solo es como cuestionar si voy a ser feliz en la relación, ¿no? Sino que si realmente yo vivo mi vida, yo vivo desde mi relación intrapersonal sin un límite, realmente eso me funciona, realmente eso me está garantizando que yo alcance la felicidad teniendo el concepto de felicidad que sea de cada uno, ¿no? Y si realmente hacemos este examen, nos vamos a dar cuenta que no puedo vivir sin límites porque efectivamente algo me va a estar generando malestar cuando están estas ausencias. Entonces no es una opción. No es una opción, ni siquiera es una elección, diría yo, porque es parte de nuestro desarrollo cerebral, ¿no? O sea, los límites Claro, son parte de nosotros y de desde nuestra nuestra esencia biología, y ¿no? de nuestra biología, ¿no? Ciertamente. Sí. Pues, Nidia, se nos fue rapidísimo el tiempo. Tenemos un minutito a manera de conclusión que podrías dejarle a nuestros seminautas con este temazo de límites en el amor. Es bien complejo poner límites en el amor. Entonces, no queramos hacerlos y ya empezar a hacer límites grandes ahorita, porque probablemente eso nos va a llegar a fracasar y entonces si fracasamos nos maltratamos y desistimos de hacerlo nuevamente. Vamos a empezar con un trabajo poco a poquito, con cuestiones que sean como sencillas y alcanzables para nosotros y lo podemos hacer aquí en la línea. Estamos disponibles las 24 horas, el servicio es gratuito, 800-911-3232 y con gusto podemos trabajar este y otros temas más. Y tengan paciencia, de verdad, no es algo que se solucione en una sesión. Por mucho que quieran hablar todo el tiempo, no, esto es parte de un proceso porque esta incapacidad de poner límites no es de ahorita, no es de una relación, viene de toda una historia detrás, ¿no? Muchísimas gracias, Nidia, muchísimas gracias a todos ustedes. Un saludo a Pau, quien seguramente también nos está viendo. Te mandamos un gran abrazo. A todos nuestros queridos compañeros de CIMISAI, a todos nuestros amigos de comunicación social y sobre todo a usted que nos hizo el favor de acompañarnos a lo largo de esta transmisión. Recuerden que todos los martes y todos los jueves son de CIMIChat y no olviden que ser feliz sí se puede. Hasta la próxima. Gracias, Lidia. Gracias, Bye. bye.